Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta capacitación inicial. Mi nombre es Javier Navarrete y les quiero dar la más cordial bienvenida a esta capacitación. Les recuerdo que esta jornada serán presentadas las capacitaciones iniciales sobre los criterios de evaluación en el CIA, consideraciones para la predicción y evaluación de las emisiones de ruido audible asociado al efecto corona en proyectos de transmisión eléctrica y criterios de evaluación en el CIA, evaluación de impactos por radiación electromagnética en proyectos de transmisión eléctrica. En esta ocasión, las relatoras serán Camila Oyarzún y Camila Ramírez del Departamento Especialista de Cambio Climático de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana. También quiero mencionar que todas las consultas escritas en el chat serán recibidas y eh, reunidas para robustecer futuras capacitaciones técnicas. Para comenzar esta capacitación tendremos unas breves palabras de Macarena Gross, jefa del Departamento de Especialista de Cambio Climático de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana. Macarena, adelante. Muchas gracias, Javier. Con mucha alegría les doy la bienvenida a esta primera actividad de capacitación sobre estos dos documentos técnicos que hemos publicado durante este periodo. Bueno, ya me presentó Javier, las relatoras, así que tenemos el agrado hoy día de presentarles estos criterios referentes a la evaluación de impactos por radiación electromagnética en proyectos de transmisión eléctrica y las consideraciones para la predicción y evaluación de las emisiones de ruido audible asociado al efecto corona en proyectos de transmisión eléctrica. Quería partir agradeciendo al Ministerio del Medio Ambiente por todo el trabajo inicial y final que realizamos con ellos, especialmente al Departamento de Ruido, Lumínica y Olores, y así también al Ministerio de Salud y al Ministerio de Energía que participaron y apoyaron de manera muy colaborativa en el desarrollo de estos dos criterios de evaluación en el CIA. Recordar que desde este año este servicio ha tomado la decisión de que cada vez que publiquemos una guía, un documento técnico o alguna actualización de estos, realizaremos una actividad de capacitación inicial donde les presentaremos los principales contenidos de estas nuevas publicaciones, que en esta ocasión vamos a presentar estos dos criterios técnicos. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, es muy importante reforzar también los nuevos lineamientos y criterios que define nuestro servicio de evaluación ambiental y que estos también es importante que sean sociabilizados entre todos los grupos de intereses y esta instancia es una de ellas para poder lograr también este objetivo. Este trabajo se enmarca dentro de los ejes de gestión de esta administración, principalmente con nuestros esfuerzos para avanzar hacia una gestión técnica de excelencia, apegada a la normativa y con unificación de criterios, que es en donde se enmarca también el desarrollo y publicación de estos dos documentos técnicos. Y cómo no, también recordar los otros dos ejes importantes y lineamientos de gestión de esta administración que tiene que ver con la incorporación del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental, que ya tenemos y contamos con esta guía metodológica, y cómo no también la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Como les comenté, respecto al eje de gestión de una evaluación técnica y de excelencia, en este sentido quería contarles lo que tenemos planificado y cómo vamos a la fecha. Tenemos 20 capacitaciones planificadas dirigidas especialmente para la ciudadanía durante este año 2023, de las cuales ya hemos realizado 10 capacitaciones con foco especial hacia la ciudadanía, logrando ya un público que ha participado de estas de 2.148 participantes. Además, estamos realizando las capacitaciones por cada guía o documento que se publique, que es lo que ustedes pueden evidenciar y estamos aquí presentes participando de esta actividad, donde llevamos 20 capacitaciones ya referente a estas guías o documentos técnicos, donde hemos logrado 6.058 participantes en total respecto a todas estas capacitaciones. Y cómo no, también recordar todos nuestros cursos del SEA Capacita. Tenemos ya 50 dictaciones de curso. Recordemos que desde octubre del año pasado aumentamos a 1.000 cupos. Antes teníamos 300 cupos para esta certificación del SEA Capacita. Por tanto, tenemos 50.000 cupos para este año en el SEA Capacita. Así que los incentivamos a que sigan capacitándose con nosotros a través de esta plataforma. Tenemos
21 dictaciones de cursos en el SEA Capacita, donde ya tenemos 4.181 certificados aprobados de participantes, como muchos de ustedes que ya cuentan con alguna de nuestras dictaciones ya aprobadas. Y contarles también que nosotros pertenecemos a la red de la CIA, donde participamos junto a Colombia, Perú, Costa Rica y Argentina, donde ya son más de 243 personas integrantes de esta red de la CIA. Así que estamos ya llegando también a nivel internacional y estas mismas entidades internacionales también han participado y se han capacitado junto a nosotros mediante el SEA Capacita. Además, tenemos 22 mesas técnicas establecidas con distintos organismos públicos a la fecha, donde nosotros también como servicio participamos y generamos estos mismos y propios criterios técnicos que les vamos a presentar hoy, que como comenté, los trabajamos de manera colaborativa a través de estas mesas, junto al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Energía. Así que eso contarles en cómo estamos avanzando como servicio en esta evaluación técnica y de excelencia. En este sentido, y con el afán de seguir nosotros como servicio unificando criterios y entregando certezas técnicas y jurídicas a los diferentes actores que se relacionan al sistema de evaluación de impacto ambiental, es que hemos trabajado de manera ardua en la generación de lineamientos técnicos y jurídicos en materia de evaluación ambiental, de los cuales, efecto de esto, es que hoy vamos a publicar, a capacitar respecto a estos 2 documentos técnicos nuevos, pero también es importante que ustedes conozcan y sepan qué es lo que tenemos hoy. Hoy tenemos 48 instructivos vigentes, contamos con 57 guías y 15 criterios técnicos relacionados a la evaluación ambiental. Recordar también que tenemos un banner dentro de nuestro sitio web donde indicamos todos aquellos documentos en que estamos nosotros como servicios en procesos de elaboración, por si acaso alguno de ustedes quiere conocer en qué estamos, hacia dónde vamos, cuáles son los siguientes documentos o guías que vamos a publicar, están ahí disponibles en nuestro sitio web. Queríamos mostrarles también cómo ha funcionado este tema. Me imagino que muchos de ustedes han participado de diversas capacitaciones iniciales, de criterios, de guías. Y como saben, antes teníamos este correo electrónico en el cual ustedes podían enviar sus sugerencias, comentarios. Hoy contamos con un formulario mediante el Centro de Atención de Usuarios, pero nos parecía importante poder contarles cómo vamos con estos registros de lo que obtuvimos durante el 2023 respecto a los comentarios que los distintos grupos de interés nos han hecho llegar. Hemos recibido 58 casos, por llamarlos de alguna manera, y hemos tenido un tiempo promedio de respuesta de aproximadamente 17 días. Aquí en la gráfica pueden ver el estado actual de este correo, de cuáles han sido contestados, más o menos en qué materias referentes han sido las consultas que nos han llegado, para poder mostrarles y darles a conocer qué tan efectivo y cómo estamos respondiendo respecto a las sugerencias y comentarios que nos envían a través de los distintos medios que dispone el servicio. En este sentido, y ya cerrando, les comento que, bueno, antes teníamos este correo, hoy contamos con esta plataforma nueva. Si ustedes quieren, pueden escanear aquí el código QR. Tenemos el centro de atención de usuario, donde ustedes indican aquí guías y criterios de evaluación al CIA. Tienen la opción también de poder adjuntar documentación para hacernos llegar a nosotros respecto a sus comentarios, sus sugerencias o lo que ustedes estimen pertinente. Recordar que este es un nuevo canal digital que está dirigido para los titulares, para los consultores, para los propios evaluadores y funcionarios de los distintos organismos públicos y para también a la ciudadanía en general para que puedan realizar sus consultas, sugerencias respecto a nuestras guías y criterios técnicos. Finalmente, los invito a que pongan sus sugerencias, sus comentarios. Esto es efectivo. Nosotros revisamos y damos respuestas como les mostré anteriormente en los registros de ello.
Así que finalmente no puedo terminar mis palabras sin agradecer a todos los profesionales del servicio que han trabajado en esta publicación de estos 2 documentos técnicos, especialmente a todo el equipo de la dirección ejecutiva, desde los distintos departamentos de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, el Departamento de Comunicaciones, nuestra división jurídica y, cómo no, también a todas nuestras direcciones regionales que participan también de este proceso de elaboración de estos criterios que hoy les vamos a presentar. Y así también los distintos organismos públicos a quienes ya les he agradecido. Así que muchas gracias a todos ellos, a ustedes y a todas las personas que se nos unen y buscan ser parte de una evaluación ambiental participativa y de excelencia. Así que sin más que decir, los dejo con Camila Ramírez y posteriormente con Camila Yorsun, quienes van a ser encargadas de dar esta capacitación de estos 2 documentos técnicos. Espero que tengan una linda jornada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Maca, por la presentación. Bueno, tú ya me habías presentado anteriormente. Mi nombre es Camila Ramírez y en esta ocasión de capacitación inicial voy a presentar el criterio de evaluación en el CIA, evaluación de impactos por radiación electromagnética en proyectos de transmisión eléctrica. Bueno, comentarles que este documento técnico fue publicado el pasado 29 de junio del presente año. Y bueno, para comenzar esta presentación es importante mencionar la relevancia que tiene este documento técnico y que ésta se relaciona con las diferentes necesidades que han sido detectadas en la evaluación ambiental de las radiaciones electromagnéticas y que se pueden resumir en estos 3 puntos que presento en la lámina, en donde el primero está asociado al aumento considerable de proyectos, principalmente energéticos, que tienen fuentes con radiación electromagnética, como es el caso de las líneas de transmisión. El segundo punto tiene relación con que hasta la fecha de publicación del presente documento técnico no se contaban con lineamientos técnicos específicos asociados a la evaluación de la radiación electromagnética en el marco del CIA. Y el tercer punto tiene que ver con que actualmente no se cuenta con una normativa ambiental asociada a la radiación electromagnética de baja frecuencia. Y bueno, a partir de estos 3 puntos y sumado a un diagnóstico preliminar realizado en los proyectos de esta índole, se evidenció la gran disparidad que se presenta en la evaluación ambiental respecto a los campos electromagnéticos. Y es por tanto que el objetivo de este documento técnico es uniformar los contenidos a presentar para la evaluación de potenciales impactos generados por los campos electromagnéticos y de esta forma realizar el análisis adecuado respecto a si se configuran los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, específicamente sobre la letra A, riesgo para la salud de la población. Ahora, es importante mencionar que este documento técnico incorpora consideraciones para incluir la evaluación del efecto sinérgico impacto acumulativo para esta componente ambiental. Y con respecto al alcance de este documento técnico, es preciso indicar que es aplicable a las líneas de transmisión eléctrica y a sus subestaciones. Ahora, en concreto, el documento define, en primer lugar, el objeto de protección donde debe hacerse la evaluación, establece los criterios de evaluación para poder analizar el artículo 11, letra A de la ley. Un tercer punto asocia a la información que se debe presentar para poder acreditar el cumplimiento. Y en cuarto punto se establecen las consideraciones que se deben incorporar para la evaluación del impacto sinérgico. Ahora, de manera resumida, la estructura del documento está asociada a 5 capítulos principales. El primero está asociado a
conceptos técnicos asociados a los campos y ondas electromagnéticas. El capítulo 2 está asociado a los efectos en la salud por exposición de radiación electromagnética. El capítulo 3 está asociado a la evaluación de los impactos asociados a campos electromagnéticos en el CIA. El cuarto capítulo establece los criterios de evaluación y el quinto capítulo está asociado a las consideraciones con respecto a los efectos sinérgicos. Entonces, a modo de contextualizar el campo de aplicación de este documento técnico, es importante poder definir o resumir y explicar qué es específicamente la radiación electromagnética, y esta puede ser definida como una combinación de campo eléctrico y magnético oscilante que se propaga a través del espacio transportando energía. Y bueno, para poder describir los campos electromagnéticos se hace referencia a las ondas electromagnéticas en términos de longitud y frecuencia de oscilación en Hertz. En base a esto es posible definir y clasificar el tipo de onda a través de un espectro electromagnético, que es esta lámina que muestro en la presentación, en donde nosotros podemos observar que en la parte izquierda del espectro vemos que se indican valores de frecuencias que van aumentando hacia el lado derecho. Acá lo relevante de indicar es que se van a clasificar dos tipos de radiaciones. Las primeras están asociadas a las radiaciones no ionizantes, las cuales se ubican al lado izquierdo del espectro electromagnético y que tienen aplicaciones más bien cotidianas, como podemos ver acá, en donde podemos observar las radiaciones asociadas a la luz visible, al infrarrojo, a la radio, a la telefonía y a la distribución eléctrica que se encuentra en esta parte del espectro. Y bueno, por otro lado, a frecuencias mucho más altas podemos encontrar la radiación ionizante, la cual podemos ver campos de aplicaciones como los rayos X o rayos gamma, y este tipo de radiaciones ya tiene efectos un poco más críticos en la salud de la población, que se asocian a efectos cancerígenos. Ahora es preciso considerar que este documento técnico es aplicable a la parte acotada del espectro que está asociada a la distribución de energía. Por lo tanto, en el marco del CIA y de relevancia en el CIA, es que va a ser aplicable a proyectos de transmisión y generación de energía. Por lo tanto, específicamente, el documento técnico es aplicable tanto a líneas de transmisión como sus subestaciones. Bueno, respecto al objeto de protección que ha sido definido en este documento técnico para la evaluación de los campos electromagnéticos, se ha definido a partir de los diferentes antecedentes y estudios técnicos que ha presentado la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante. Es importante mencionar que esta comisión fue creada por la OMS para el asesoramiento técnico y científico respecto de los efectos en la salud humana y medio ambiente de la radiación ionizante. Esta comisión ha hecho estudios con respecto a los posibles efectos en la salud humana asociada a la radiación electromagnética de baja frecuencia, y algunas de las conclusiones de estos estudios son los que muestro acá en la lámina, que los voy a nombrar. Es que el principal efecto de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia es el calentamiento de los tejidos del organismo. Hasta la fecha no hay pruebas concretas que permitan concluir que la exposición a campo electromagnético de baja intensidad sea perjudicial para la salud de las personas. Sin embargo, actualmente la comisión sigue haciendo estudios técnicos y científicos asociados a los posibles efectos que puedan afectar a la salud de la población a un largo plazo. Y es por esto que la OMS recomienda precautoriamente limitar la exposición humana a campos electromagnéticos. Y es por esto, dado la recomendación de la OMS y la incerteza científica que actualmente se cuenta con estos estudios, es que el servicio ha definido aplicar el principio precautorio
para poder reducir el riesgo, entendiendo riesgo como probabilidad de ocurrencia de los posibles efectos adversos que podrían afectar a la salud de las personas. Y es por esto que en este documento técnico se ha definido que la evaluación de la exposición a la radiación electromagnética de proyectos de transmisión eléctrica, incluyendo sus subestaciones, deberá realizarse en función del análisis del artículo 11 de la Ley 19.300, específicamente en la letra A, Salud de la Población. Ahora, con respecto al documento técnico y para poder contextualizar lo que se ha determinado como criterio de evaluación en el CIA, es importante mencionar que la radiación se encuentra dentro de la definición de contaminantes en la Ley 19.300, específicamente en el artículo 2, letras C y D. Y bueno, también es importante mencionar que no existe una normativa ambiental nacional que considere como objetivo de protección la salud de la población. Sin embargo, sí existe una normativa ambiental sectorial, que es el pliego técnico normativo de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la cual establece límites máximos permisibles para la seguridad de las personas en cuanto a la emisión de campos electromagnéticos para el diseño de las líneas aéreas de corriente alterna de 50 Hz de frecuencia. Acá es importante indicar que este pliego técnico es una normativa ambiental sectorial y que está asociada al diseño de las líneas aéreas de corriente alterna, es decir, su campo es acotado. Por lo tanto, es importante mencionar que este documento técnico, en primer lugar, sugiere, o sea, en verdad define que el objeto de protección es la salud de la población, es decir, la evaluación debe ser en receptores humanos. No se hace una distinción, el tipo de corriente que debe utilizar la línea. Y por otro lado, como mencioné anteriormente, el objetivo principal es la protección de la salud de la población. Bueno, por lo tanto, se ha definido que el criterio de evaluación va a estar asociado a lo que se define en el artículo 11 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que es a través de la utilización de los estándares de referencia. Por lo tanto, el documento técnico define que se deberán considerar las normativas de referencia que posean equivalencia técnica respecto de su exigencia ambiental. Por lo tanto, en este documento técnico es importante mencionar que se propone una tabla que es específicamente la tabla 2, en donde se presentan diferentes países con sus límites establecidos en cada uno de los reglamentos y normas asociadas, en donde se limita el campo eléctrico en kilovolt por metro y la densidad del flujo magnético a través de las unidades de microtesla. Entonces acá lo relevante es que la mayoría de los países ha adoptado las bases técnicas que ha recomendado la OMS, que es un límite de 5 kilovolt por metro para campo eléctrico y 100 microtesla para densidad de flujo magnético. Ahora, con respecto a la información que se debe presentar para poder acreditar el cumplimiento del estándar, el documento técnico ha definido una serie de contenido que se debe presentar. Entonces, estos se resumen en lo que pongo en la presentación. El primero tiene que ver con que se debe adjuntar una memoria de cálculo del campo eléctrico y magnético. Se debe presentar el trazado de la línea de transmisión eléctrica y subestaciones a través de un sistema de información geográfica. Se debe describir gráficamente la configuración de la estructura y distribución de las fases de la línea de transmisión. Se debe identificar el modelo de estimación de campo eléctrico y magnético, justificando la idoneidad para cada uno de los casos de estudio.
También se deben presentar los parámetros de entrada considerados para la estimación del campo eléctrico y magnético y se deben caracterizar el entorno de la línea de transmisión y las subestaciones, incluyendo la identificación de los receptores que puedan existir en las inmediaciones y que puedan ser susceptibles de impacto. También se deben caracterizar estos receptores identificados, en donde se debe presentar las coordenadas y distancia respecto a la fuente emisora. Y, por último, se deben presentar los valores de campo eléctrico y magnético obtenidos para cada uno de los receptores que fueron identificados previamente. Ahora, con respecto a la consideración de los efectos sinérgicos, el documento determina que se deberá evaluar el efecto sinérgico del proyecto de evaluación con aquellos proyectos que cuenten con RCA. Entonces es importante mencionar que si bien la evaluación de impactos sinérgicos no fue incluida expresamente como un contenido mínimo para una DIA, aquello no obsta para que dicho análisis pueda ser realizado a fin de acompañar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 letra B del reglamento del CIA. Y bueno, esa fue la primera parte de esta capacitación inicial que está asociada al documento técnico de radiación electromagnética. Reitero que si desean presentar alguna consulta o comentario, pueden escribir al correo electrónico que se muestra en la lámina, como también pueden comenzar a realizar sus consultas a través del formulario del Centro de Atención de Usuarios que Macarena describió inicialmente en la presentación. Y bueno, ahora quiero dejarlos con Camila Yorsun. Ella es especialista en ruido y vibraciones del Departamento de Especialistas y Cambio Climático. Así que, Camila, te doy el pase. Muchas gracias, Camila. Bueno, como ya me presentaron, yo voy a comenzar ahora con la capacitación inicial del documento técnico de consideraciones para la predicción y evaluación de emisiones de ruido audible asociado a efecto corona en proyectos de transmisión eléctrica. Bueno, y destacar que este criterio fue publicado el 19 de junio de 2023 y en esta ocasión vamos a realizar una capacitación inicial para poder presentar cuáles son los contenidos que tiene este documento. Bueno, en primer lugar, el objetivo que tiene este documento es entregar los lineamientos para la predicción y evaluación de ruido audible asociado al efecto corona en líneas de transmisión eléctrica, tanto para corriente alterna como corriente continua, mediante la consideración de métodos de cálculos que nos permitan estimar estas emisiones. Este documento surge de la necesidad de precisar aún más en las metodologías e información necesaria que se debe presentar cada titular para acreditar el cumplimiento normativo de los niveles de ruido asociados al efecto corona. Para ello es importante también precisar que las líneas de transmisión eléctrica son fuentes de ruido asociadas a infraestructura energética, por lo tanto reguladas por el Decreto Supremo 38, por lo que la definición del nivel máximo permisible y la evaluación del cumplimiento normativo se debe llevar a cabo según las indicaciones que tiene esta norma de emisión. Y es importante poder profundizar en una correcta estimación de sus emisiones para así poder evaluar sin subestimar el nivel de ruido audible que podría generar un escenario más desfavorable. Anterior a este documento, contamos también con la guía para la predicción y evaluación de impactos por ruido y vibración en el CIA del año 2019, donde se abarcaron algunas consideraciones generales para la predicción y evaluación de ruido generado por líneas de transmisión eléctrica, enlistando algunos métodos de cálculo, pero solo enfocado en líneas de corriente alterna. Por lo tanto, en este documento técnico se complementa la guía anteriormente mencionada del año 2019, entregando métodos también para líneas de transmisión de corriente continua, también entregando directrices sobre las consideraciones para la correcta aplicación de los métodos de cálculo y, por otro lado, refuerza las consideraciones para la correcta aplicación del Decreto Supremo 38, como mencioné anteriormente, para no subestimar el ruido audible y sus posibles efectos. Por lo tanto, en concreto, en este documento se entrega certeza técnica para llevar a cabo una evaluación ambiental técnica de excelencia.
Este documento tiene 5 capítulos, los cuales estoy mostrando en la lámina que estoy presentando en este momento. Primero una introducción, luego consideraciones generales para la predicción y evaluación de ruido audible asociado al efecto corona. En el capítulo 3 se presentan los métodos de cálculo tanto para corriente alterna como continua. Luego en el capítulo 4 las consideraciones para la aplicación del Decreto Supremo 38 en el CIA para ruido audible y finalmente la bibliografía. Para contextualizar un poco este documento técnico entonces y comenzar con esta capacitación inicial, la operación de las líneas de transmisión eléctrica tienen el potencial de generar emisiones de ruido audible en su entorno, las cuales se asocian principalmente al efecto corona. El efecto corona lo entendemos como la ionización de las partículas de aire en la superficie del conductor, lo cual genera descargas aéreas en la superficie de estos. Y el ruido audible, que es la expresión que utilizamos para referirnos a este tipo de ruido, es la expresión técnica reconocida internacionalmente para este zumbido eléctrico persistente o chispeante que generan las líneas de transmisión eléctrica. Depende de la tensión de la operación, la forma y diámetro de los conductores, de las irregularidades que se puedan presentar en su superficie como polvo o gotas de agua y también de la condición climática, que para líneas de transmisión eléctrica de corriente alterna va a ser de mal tiempo y en el caso de corriente continua va a ser de buen tiempo. Ahora en la presentación, en la lámina que les estoy mostrando, voy a mostrarles un video de este zumbido eléctrico persistente que les comentaba para que puedan poner atención. Ahora en concreto, los criterios que aborda este documento se relacionan con la evaluación de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específico la letra A en cuanto al riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos, y en concordancia también con el artículo 5, letra B del reglamento del CIA, en cuanto a la superación de los valores de ruido establecidos en la normativa ambiental vigente. En general, también en el capítulo 2 de consideraciones generales para la predicción y evaluación de ruido audible asociado al efecto corona, lo podemos resumir como evaluar si es que se supera la norma con los antecedentes que se están presentando. En caso de que sí, se genera un impacto significativo y por lo tanto hay que proponer un plan de medidas para cumplir con la normativa. Y en caso de que no se genera este impacto significativo, por lo tanto se está cumpliendo con la normativa. Y también hacer énfasis a que se pueden presentar técnicas o tecnologías como parte del diseño del proyecto, permitiendo cumplir con la normativa ambiental aplicable antes de que se genere el impacto significativo, y esto se debe considerar como parte de la descripción del proyecto. Luego pasamos al capítulo 3 sobre métodos de cálculo para la predicción de ruido audible en proyectos de transmisión en el CIA, en donde en general los métodos tanto para corriente alterna como corriente continua tienen ciertos parámetros en común para poder obtener el ruido audible, los cuales son campo eléctrico, número de conductores por fase, el diámetro del conductor de la fase, la distancia radial desde la fase al punto de estimación de ruido. Algunos métodos también incluyen un ruido audible de referencia o un factor de ajuste específico del modelo. Es importante destacar que el ruido audible que se obtiene a través de estos métodos de cálculo corresponde solo a una de las fases de la línea. Por lo tanto, luego de esa estimación, en caso de que sea más de una fase, se debe realizar una suma energética para obtener la emisión total de la contribución de todas las fases. Respecto de los métodos para corriente alterna, en primera ocasión, la aplicación de cada método depende de las características que tenga la línea. En el caso de corriente alterna son tensión, número y diámetro de los conductores. Y la condición climática que favorece que se origine el ruido audible por efecto corona es de mal tiempo. Mal tiempo como precipitaciones, alta humedad en el ambiente, por lo que los métodos consideran un nivel de lluvia intenso dentro de su ecuación. Ahora respecto de los métodos para la predicción de ruido audible en corriente continua,
Las características a destacar en estos tipos de métodos son el número y diámetro de conductores para poder elegir un método a utilizar y la condición climática que favorece que se origine el ruido audible por efecto corona, en este caso es de buen tiempo, lo cual se puede entender como alta temperatura, baja humedad, ausencia de precipitaciones o conductor seco, por lo que los métodos consideran un nivel promedio de buen tiempo dentro de la ecuación. También es importante destacar que en la Guía para la Predicción y Evaluación de Impactos por Ruido y Vibración en el CIA del año 2019, se destaca que cuando la configuración de la línea eléctrica lo permita, se debe privilegiar el uso del método alemán o FGH, que es el que se está presentando destacado en color naranjo en la tabla de la presentación. Los métodos de cálculo permiten estimar el nivel de ruido audible para condiciones meteorológicas en las que el efecto corona tiende a alcanzar su mayor emisión, permitiendo así aproximarse a un escenario más desfavorable, lo cual luego debe ser evaluado según los criterios que se indican en el Decreto Supremo 38 del Ministerio del Medio Ambiente, una vez que están estimados estos valores de ruido audible, para evaluar entonces si es que el titular cumple o no con esta normativa. La información mínima que se debe presentar para poder saber si contamos con la información necesaria para la correcta estimación del ruido audible por efecto corona es la que se presenta en la lámina que les tengo aquí, que también aparece esta información en el documento técnico y corresponde al campo eléctrico en la superficie del conductor, altura mínima de la catenaria, el número de fases, número de conductores por cada fase, diámetro de cada conductor, ancho de faja de seguridad desde el eje y la distancia al punto de estimación, el cual para la aplicación de este documento técnico corresponde a la distancia hacia los receptores. Adicionalmente también se deberá presentar un diagrama como el que les estoy mostrando en la lámina, que corresponde a la figura 2 del documento, para graficar la distribución de las fases, las respectivas alturas y distanciamientos, y con esto poder determinar el escenario más desfavorable para la predicción de los niveles de ruido, considerando la menor distancia a los receptores. Luego del capítulo 3, que está enfocado en los métodos de cálculo, pasamos al capítulo 4 de consideraciones en la aplicación del Decreto Supremo 38 en el CIA para el ruido audible, donde en primera instancia se establece la representatividad de los receptores para realizar correctamente la evaluación del nivel de ruido generado por la línea de transmisión eléctrica, según el nivel máximo permisible que establece el Decreto Supremo 38. Para esto es importante poder determinar la ubicación de mayor exposición de las emisiones de ruido, o sea, al punto de estimación. Como se muestra, por ejemplo, en la figura de la lámina, el punto de estimación corresponde entonces a la menor distancia entre la línea de transmisión y el receptor. Luego, respecto de la determinación del nivel de ruido de fondo, es importante considerar el escenario representativo de la condición de menores niveles de ruido en el ciclo temporal más vulnerable para los receptores, para la cual podemos mirar como referencia también la Guía de Ruido y Vibraciones del año 2019, excluyendo de la medición cualquier ruido ocasional en los sectores más próximos a la línea de transmisión, abarcando toda la extensión del trazado, y siempre teniendo en cuenta que los lugares donde se lleva a cabo la medición presenten las condiciones idóneas para poder realizarla, y considerando las fuentes de ruido de fondo que representen el entorno sonoro del sector. La importancia de determinar correctamente el ruido de fondo va de la mano con la definición del nivel máximo permisible para zonas rurales, que es donde se ubican los receptores en la mayoría de los casos de este tipo de proyectos. Luego, en el documento técnico se incluye un capítulo respecto de la acreditación del cumplimiento normativo, donde se indica que se debe cumplir con el nivel máximo permisible que establece el Decreto Supremo 38 en la totalidad de los receptores individualizados dentro del área de influencia, para lo cual se debe presentar como antecedentes la identificación de las estructuras más cercanas a cada receptor, para poder identificar los parámetros de la línea de transmisión eléctrica que aplican a cada receptor en caso de que se utilicen distintos tipos de estructuras en el trazado, señalar la distancia entre el receptor y la línea de transmisión, que va a servirnos también para saber si está correctamente definida la distancia al punto de estimación de ruido audible,
También presentar los puntos de evaluación a través de algún sistema de información geográfica y presentar curvas isofónicas con una resolución de 5 decibeles a través de algún sistema de información geográfica. Y finalmente, en el documento técnico se presenta si corresponde evaluar si es que hay presencia de otros proyectos que presenten emisiones de ruido en el entorno de la línea de transmisión para saber si es necesaria realizar una evaluación del efecto sinérgico. Para establecer si se presentan dichos efectos y evaluar su significancia, deberán observarse los lineamientos que establece el documento de criterio de evaluación en el CIA, evaluación del efecto sinérgico asociado a impactos por ruido sobre la salud de la población del año 2019, el cual está disponible en el Centro de Documentación del Servicio de Evaluación Ambiental. Los documentos mencionados en esta presentación también los estoy mostrando ahora en esta lámina y corresponden entonces a la guía para la predicción de impactos por ruido y vibración en el CIA y el criterio para la evaluación de efecto sinérgico que acabo de mencionar. Finalmente, bueno, para cerrar esta presentación, reiterar que si tienen consultas, comentarios o sugerencias, se comuniquen a través de los canales que tiene disponible el Servicio de Evaluación Ambiental. Muchas gracias. Ahora los dejo con Javier nuevamente. Muchas gracias, Camila. Nos corresponde entonces dar el cierre a esta actividad, no sin antes agradecer la participación tanto de Macarena por sus palabras al inicio, como de Camilo Oyarzún, quien acaba de presentar, o Camila Ramírez, quien presentó al inicio. Quiero también mencionar que en el chat van a poder encontrar una encuesta que es muy importante para nosotros que puedan contestar, porque nos permite también conocer su impresión sobre esta capacitación. Del mismo modo, le ofrezco la palabra tanto a Camila Oyarzún como a Camila Ramírez para que puedan dar una despedida en estos últimos instantes de la capacitación. Ok. Bueno, dar las gracias a todos los asistentes a esta capacitación. Reiterar que, bueno, los dejamos invitados a poder enviar sus sugerencias, sus comentarios en todos los canales habilitados y que fueron presentados inicialmente. Y bueno, eso, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Yo me sumo a las palabras de mi compañera Camila Ramírez para agradecer la asistencia y bueno, estamos disponibles para cualquier duda. Muchas gracias, Camila, por la despedida. Agradecer también a todos los que han participado en la construcción de estos documentos y agradecer, por supuesto, también su asistencia y la atención que han dedicado a este espacio. Nos vemos en una próxima capacitación inicial. Hasta la próxima.